La verdadera razón de la renuncia papal. La versión oficial de la renuncia del Papa Benedicto XVI es que éste carece de fuerzas físicas y espirituales. La pregunta es, ¿las fuerzas para qué? Desde luego no le faltan fuerzas para escribir otro libro, o para declarar un nuevo dogma, o canonizar a más santos o realizar otros viajes. Le faltan fuerzas para poder dar un manotazo firme que ponga fin a la guerra encarnizada y desgastante que hay en la curia romana. Con su renuncia, el Papa ha dado un golpe magistral que pone fin al enfrentamiento encarnizado entre el decano de los cardenales, Angelo Sodano, y el secretario de Estado, Tarcisio Bertone. Al retirarse, el Papa no solo desmonta esa enconada lucha, sino que además se asegura el poder de manejar la sucesión papal, lo cual debe haber provocado en Sodano un gran enojo y resentimiento. En este sentido, resulta significativa la declaración del portavoz vaticano, padre Federico Lombardi, al día siguiente de que el Papa anunciara su retiro, cuando un periodista le preguntó en la sala de prensa si el Papa se retiraba por un deterioro de su salud. El padre Lombardi respondió que el pontífice renunciaba no por su salud, sino por razones personales. Pero, ¿cuáles son esas razones personales que no es la edad avanzada que el Papa adujo en su discurso el día anterior? Porque Lombardi no parafraseó simplemente el motivo de la avanzada edad. La rivalidad entre esos dos poderosos cardenales fue evidente y pública desde los mismos inicios de la gestión de Bertone, cuando tuvo que declarar al periódico El Osservatore Romano que ya desde el inicio de la Iglesia existían las controversias. Después vino el descontrol de los escándalos surgidos en el gobierno de la Iglesia, sobre todo los surgidos por la filtración de documentos confidenciales conocida como Vatilix, que como reconoció el cardenal Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona, terminó por desgastar al pontífice. La animosidad nació desde 2006, cuando el Papa optó por nombrar secretario de Estado a Tarcisio Bertone, un religioso tímido y adusto sin la menor preparación y experiencia en el manejo de la curia vaticana. Sodano y la vieja guardia nunca aceptó que un salesiano sin formación diplomática destronara a su candidato más fuerte para ese puesto, el cardenal Giovanni Battista Re. Además, Sodano nunca pudo superar que el cardenal Schönborn, cercano a Bertone, lo acusara públicamente de haber sido el gran encubridor del padre Marcial Maciel. Sin embargo, fueron dos escándalos posteriores que llevaron la lucha de los dos grupos vaticanos al extremo. La filtración de documentos reservados en el caso Vatilix, y el destape de manejos turbios en el Banco Vaticano, ello como una respuesta evidente, por parte de los sodanistas, a la inclusión de los cardenales Bertello y Versaldi, a puestos controlados por Bertone, lo que fue interpretado como un intento de adquirir más influencia en la elección del futuro Papa. A los pocos días de que encarcelaran al mayordomo Paolo Gabriele acusándolo de la filtración de los documentos, apareció en los medios un personaje anónimo que asimismo se denominaba con el seudónimo de El Cuervo, y que se daba a conocer como el verdadero autor intelectual de las filtraciones, señalando que el mayordomo no era más que un chivo expiatorio. Para demostrar sus afirmaciones, El Cuervo publicó en el diario La República, otros 3 documentos reservados que hasta ese momento no se conocían, demostrando así que él estaba verdaderamente detrás de las filtraciones, ya que Gabriele estaba preso. Los vaticanólogos italianos siempre supusieron que El Cuervo era en realidad el cardenal Angelo Sodano, poderoso ex secretario de Estado, y actualmente decano del Colegio Cardenalicio. En la carta con que acompañaba esos documentos confidenciales, El Cuervo exigía al Papa, que renunciara a su secretario de Estado Bertone, el secretario particular padre Jorge Gaenswein, y todo el equipo de la Secretaría de Estado. Amenazando que de no hacerlo, publicaría otros documentos todavía más comprometedores y delicados. El escándalo llevó al Papa Benedicto XVI a conformar un grupo de 3 cardenales que se encargara de investigar quién era el autor intelectual de la sustracción de los documentos confidenciales en la Secretaría de Estado, y de su filtración a la prensa. Según la revista italiana Panorama, de fecha 14 de febrero, dichos cardenales le entregaron los resultados de la investigación el día 17 de diciembre de 2012, y afirma que fue precisamente el contenido de ese informe lo que hizo decidir al Papa comenzar a planear su renuncia. El Papa le confió a su hermano George haber descubierto un rostro de la Iglesia que jamás había podido imaginar, revela la revista.
Con la renuncia de Benedicto XVI, el Papa le ató las manos al cuervo, y puso fin de forma magistral a las luchas internas. Con su renuncia por motivos personales, el Papa pudo liquidar la lucha de poder que había en el Vaticano, desactivando las demostraciones de fuerza que había entre Bertone y Sodano. Si el Papa hubiese muerto, se habría desatado una pugna infernal de influencias y maniobras turbias en la curia, pero al haberse retirado, el pontífice ha neutralizado los antagonismos internos, y es el que tiene ahora las riendas de la transición. El más beneficiado de la maniobra ha sido Bertone, su secretario de Estado, dejando a Sodano desarmado y sorprendido. Benedicto XVI, ya desgastado por este golpeteo y sin fuerzas para detener a los rivales, ha adquirido una posición de poderío e influjo sobre la sucesión pontificia como nunca se ha dado en la historia de la Iglesia, convirtiéndose en un personaje moral y espiritualmente preeminente con el solo hecho de estar en vida. No vaya a suceder con Benedicto XVI como aconteció cuando la renuncia del Papa San Celestino V, quien a pesar de haberse liberado de la curia corrupta y mundana de su tiempo, y de haberse retirado a orar a una ermita sola y apartada, siguió siendo considerado por el pueblo de Dios como el verdadero Papa, mientras que la cristiandad nunca quiso aceptar a su sucesor. Nota. Esto es un fragmento sacado de la página web de José Alberto Villasana Mungia, un escritor y analista de escenarios políticos, económicos y religiosos.